Bueno, para nosotros es un gran honor. Creo que la maestra Itza tiene un comentario, le pediré que sea breve y con ese comentario cerramos. Maestra Itza, adelante, por favor. No, se quedó arriba la manita, perdón. Ah, ok, Muchísimas gracias. ok. Bueno, pues solamente agradeciéndole, ha sido maravilloso escucharlo y bueno, muchísimas gracias. Sabemos que además ha sido un esfuerzo extraordinario porque justamente allá en España es tarde. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias nuevamente. Un placer contar con usted esta tarde desde México. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar justamente este inicio de cuatrimestre en nuestro programa de posgrado. También debo decirlo, de licenciatura en Derecho, de maestría en Pedagogía, de doctorado en Educación. Y bueno, el día de hoy tengo el placer de presentar a la doctora Corina Lloris, que ya está con nosotros. Hace un momento he tenido la oportunidad de verle por aquí conectada, perdón. Quiero platicarles que para nosotros es también un gusto esta tarde tener la oportunidad de escuchar a la doctora Corina Lloris, una persona que tiene todo nuestro afecto personal y desde luego nuestra profunda admiración por su trabajo académico, porque representa no solamente una académica ampliamente sobresaliente en Latinoamérica, sino también por una lucha importante y un ejemplo de esta lucha que hace sobre la democracia y sobre los derechos universales. Voy a permitirme dar lectura de manera breve, a modo de presentación, de la doctora Corina Lloris Villasana. Ella es licenciada en Letras y Filosofía por la Universidad Católica Andrés Bello. Ahí también ella obtuvo su doctorado en Historia, es maestra en Literatura Latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar y también es maestra en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Salamanca en España. Particularmente, su trabajo en esta universidad, el trabajo de analogía y fuerza argumentativa, fue galardonado con el Premio de Investigación Filosófica Fernando Rió en la categoría de ensayo corto. Es autora de más de 60 artículos indexados, artículos en revistas especializadas. Es autora de 6 libros, una académica sobresaliente por distintas sociedades académicas y recientemente, como muy seguramente es de su conocimiento, ha participado de manera importante en la defensa de la democracia en Venezuela, participando como candidata, ahora como ex candidata a la presidencia del país. Y bueno, nos sentimos realmente profundamente honrados en que haya aceptado participar esta tarde presentando la conferencia Argumentos Falaces. Doctora Corina, pues bienvenida a su casa, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer que esté con nosotros. Muchísimas gracias, Jesús, y muchas gracias a todos los presentes. Logré oír algo de la conferencia del doctor Olivares. Lamento no haberla oído en su totalidad. He estado un tanto preocupada porque está lloviendo fuertemente. Y bueno, si han seguido un poco los sucesos en Venezuela, nosotros llevamos ya 2 semanas con unos cortes de electricidad permanentes. Y eso me tenía tan angustiada que grabé la conferencia, que es una presentación en PowerPoint, se lo mandé a Jesús, de manera que si la luz nos juega una mala pasada, pues le ganamos a la luz y le ganamos a los cortes de electricidad, de manera que no se van a librar de que alguien desde otras partes de Latinoamérica les hable de los argumentos falaces. Y esto no es una falacia, ¿no? No es muy larga la conferencia, voy a leerla, pero necesito, Jesús, que
me auxilien un momentico para compartir la pantalla, que no sé muy bien en Google Meet cómo es. ¿Dónde le pongo? Claro que sí. En donde está Los tres la puntitos. imagen de reacción, hay un cuadrito donde dice presentar ahora, con una flecha hacia arriba. Ajá. Ahí le puede dar clic Sí. y le da donde dice toda la pantalla. Ajá. Y después selecciona el programa donde va a presentar y lo abre automáticamente. No lo veo. No lo veo, no lo veo. Ajá. Vamos a ver un segundo. Un segundo. Ah, ¿no? ya está presentando. Un segundo, Ya. déjenme. Ajá. Ah, excelente. Me avisas Ya eso. se Sí, está porque yo desde la época de la pandemia me volví un artista con las cosas en línea, y sin embargo, a la hora de las presentaciones empiezo a cometer unos errores absolutamente de principiante, pero bueno, yo creo que nos sabemos todos disculpar. Me avisan si están viendo la pantalla, por favor, porque no, yo voy a perder la visión de ustedes. ¿Sí? Ya se ve, doctora, ya se ve, muy bien. Perfecto. Excelente. Entonces, cualquier cosa me interrumpe, Jesús, sin ningún problema, porque yo no tengo la visión de ustedes en este momento, ¿no? Voy a... en primer lugar, tal como lo dije anteriormente, yo deseo expresar mi agradecimiento al doctor Jesús Castañeda por haberme dado la oportunidad de ofrecer esta charla en el inicio de los programas de posgrado en este cuatrimestre. Asimismo, le quiero dar las gracias a todos los que están presentes por su perseverancia y su constancia en todas estas actividades que programa Jesús con tanto acierto. El acceso a los estudios de posgrado, ustedes me van a perdonar, pero tengo unos pequeños inconvenientes sí, ya, unos pequeños inconvenientes con el mouse que no sé cómo resolverlo. Bueno, el acceso a estudios de posgrado solía ser limitado a pocos privilegiados hasta no hace mucho, ¿no? Era casi exclusivamente dedicado a las élites y no eran muchas las personas que estoy hablando, sobre todo de la región latinoamericana, que era prácticamente muy elitesco. Sin embargo, aunque la situación no haya experimentado un cambio absolutamente radical, es innegable que ha habido un aumento significativo en el interés por este tipo de formación. Uno de los factores que contribuyen a ese crecimiento ha sido el aumento en la complejidad de los desafíos profesionales que enfrentan los estudiantes interesados en estos programas, así como la intersección con los problemas sociales particulares de cada uno, de cómo se desenvuelven y la necesidad de aumentar los conocimientos. Yo no voy a entrar hoy en la diferenciación entre ambos tipos de estudios, ya que mi objetivo en este momento es abordar un problema común para los estudiantes de los posgrados. Ese objetivo común no es otro que el de la elaboración de las tesis de doctorado, las tesis de la maestría, que evidentemente traen consigo una serie de momentos muy estresantes para los estudiantes, ¿no? Uno de ellos es que tienen que decidir el tema sobre el cual va a realizar su trabajo. Elaborar esa tesis me obliga a eso. Entonces ahí viene un problema grandísimo, y es cómo encuentro un tema de tesis. Yo he pasado por eso, no estoy hablando de algo que me hayan enseñado los libros, sino lo que yo he pasado en mi vida para encontrar los temas de tesis. Además, como he sido una permanente estudiosa, he tenido que enfrentarme a varias tesis. Y buscar el tema de tesis es terrible, porque uno empieza a elaborar una cantidad de cosas mentalmente hasta que se ve obligado a aterrizar. En ese momento de ese aterrizaje es cuando viene a presentarse un hecho que no todos los estudiantes lo saben manejar, y es que nosotros vamos a transitar de un problema de investigación a la formulación del proyecto. A esa formulación del proyecto, que bien sea de una maestría o de un doctorado, que como dije anteriormente no voy a hacer la diferenciación porque creo que no es el objetivo de mi intervención en este momento.
Estos pasos que poseen dificultades asociadas con la construcción de un problema investigativo parte de una inquietud. La inquietud que puede tener cualquiera de nosotros, que lo ha tenido, que lo sigue teniendo, y que en cualquiera de los que están oyendo en este momento tienen una inquietud sobre un problema en particular. Entonces, ¿qué es lo que procede? Que la angustia que se presenta y el paso clave que tienes que dar es que esa inquietud hay que transformarla en un estudio serio y disciplinado, donde forman parte cardinal la formulación de las preguntas y los objetivos que deben guiar todo el proceso. Además, se debe adoptar una perspectiva muy clara para concebir y desarrollar el marco teórico donde me voy a mover y así organizar el cuerpo de la tesis. Esto realmente es difícil, es un momento muy difícil para cualquier participante de una maestría, de unos estudios de maestría o de doctorado. Una vez llegados a este punto, nosotros entramos en un proceso del análisis del material recopilado. Ese análisis no puede ser otra cosa que una prueba de rigor, de espíritu crítico, de un espíritu argumentativo. Ya me voy acercando al meollo de mi intervención, que revela la posición epistemológica y teórica del autor del marco teórico. Al momento de elaborar ese informe de investigación, que lo estoy llamando para no estar permanentemente repitiendo la palabra tesis, se presentan serios desafíos inevitables que van surgiendo paso a paso. Es decir, moverme de ser un mero repetidor o comentarista de textos a poseer originalidad en el tratamiento y formulación de la tesis que yo voy a sostener. Por cierto, déjame hacer una pequeña aclaratoria, como bien dijo Jesús en Salamanca, y evidentemente uno va adquiriendo en el lenguaje, uno va apropiándose de palabras. Nosotros, al menos aquí en Venezuela, cuando estamos hablando de las tesis, hablamos de hipótesis, las hipótesis que nosotros planteamos en las tesis, para diferenciar de la palabra tesis al trabajo, al informe de investigación. Sin embargo, yo me apropié de la palabra tesis en dos sentidos, en el trabajo y la propuesta, lo que yo voy a probar, lo que yo quiero defender en mi trabajo de doctorado o en mi trabajo de maestría. Por ese motivo, por esa característica que debo dejar de ser un mero repetidor, yo me voy a meter en el ámbito de la investigación académica, y de aquí hay un elemento muy demandante, y es que se le exige a los estudiantes unos grados de originalidad que nos ayuden a exponer nuestras ideas y que sean distintas, o que no sean una copia de lo que otros autores dicen, porque esos autores vayan a estar, digamos, con una coincidencia conmigo en el aspecto o en el tema que yo quiero tratar. Al igual que con otros escritos, la elaboración de una tesis implica un extenso proceso de redacción. Y aquí me estoy metiendo de lleno en el problema que voy a tratar hoy, que va a incluir la generación de ideas, la redacción de borradores, la búsqueda de información, la escritura, las conversaciones con colegas y la posterior revisión y reescritura. Y no le tengan miedo a la reescritura. Uno está escribiendo un artículo, yo les puedo decir, yo escribo en la prensa de mi país, y una vez que yo termino de escribir los artículos, los dejo descansar. Antes yo hablaba de la prueba de la gaveta, hoy es de la prueba de la laptop de apagarla, y volverlo a leer. Y cuando lo lees empiezan a saltar los gazapos, los errores que cometiste, las palabras repetidas, las cacofonías, de tal manera que hay que evitar que nosotros nos creamos que la primera redacción es la más acertada. Todo esto va a generar digamos, esta angustia, porque nos lleva muchísimo tiempo, y así nosotros vamos a ingresar en un complejo ámbito que es el de la escritura. Nosotros no vamos a utilizar un lenguaje coloquial, no vamos a utilizar un lenguaje inconexo, no es una superposición de ideas. Nosotros tenemos que construir simple y llanamente argumentos. Nada más y nada menos que argumentos, porque nosotros tenemos que dar razones de nuestras propuestas de investigación.
El texto argumentativo, que es uno de los prototipos de escritos más frecuentes en entornos académicos e investigativos, debe su popularidad en la que brinda la posibilidad a los autores de participar en discusiones y debates académicos al formular y defender su punto de vista sobre temas, problemas o preguntas específicas. Es decir, un texto argumentativo busca respaldar una idea con respecto a un asunto concreto, empleando los argumentos para proporcionar razones a pruebas o a favor de una posición determinada. Dicho brevemente, como lo tengo escrito aquí, se caracteriza por su enfoque en sostener una tesis sobre un objeto de estudio, problema o pregunta. Una vez que se ha formulado la tesis o la hipótesis, como decimos aquí en Venezuela, que se defenderá en ese texto argumentativo, es importante que yo esboce los argumentos que voy a utilizar. Me es indispensable hacerlo. ¿Por qué? Porque estos argumentos van a incluir una serie de razones, evidencias y datos que van a sustentar y justificar la aceptación de lo que yo estoy proponiendo. Y aquí surge un muy importante desafío, ya que no solo se debe prestar atención a la coherencia, a la consistencia, al uso correcto del lenguaje, a la ortografía y claridad del lenguaje, que son elementos necesarios, son absolutamente necesarios, pero ellos no son suficientes. Aquí me estoy metiendo con un concepto lógico. Son elementos necesarios, pero la insuficiencia está a la vista. Al discutir o refutar una teoría, es esencial abordar la propuesta con reflexión y con argumentos, proporcionando un sólido fundamento mediante pruebas que apuntalan la idea central. Este proceso implica presentar razones explícitas, no dejarlas implícitas, razones concisas, destinadas a persuadir y a convencer a los lectores sobre la postura adoptada por el investigador, bien sea en contra o a favor, según el caso que sea, de una propuesta específica. Al hacerlo, por cierto, se fomenta un diálogo muy enriquecedor que nutre el avance del conocimiento del campo en cuestión que nosotros estemos tratando. Hay un aspecto básico aquí, que es el uso de los argumentos válidos. Crucial evitar los sofismas a toda costa, siendo este el punto central de mi intervención de hoy, y lo titulamos los argumentos falaces. Evidentemente que esto es un tema que podría llevar muchísimo tiempo, porque sobre las falacias hay posiciones muy controversiales. Hay quienes incluso hablan las niegan las falacias, o bien en el otro sentido hay quienes se ponen en una posición tan extrema que uno no puede ni respirar, porque entonces también la respiración es falaz. De tal manera que hay que tener y evitar, como le oí decir un día al doctor Morado en una conferencia allá en México, no podemos entonces, cuando aprendemos las falacias, llegar a nuestras casas y decirle a la abuela, mira abuelita, está cometiendo una falacia cuando dice tal o cual cosa. Es decir, vamos a ver falacias en todas partes, ¿no? Las falacias argumentativas, que son un objeto de un amplio estudio por parte de filósofos, de expertos en lenguaje, de los lógicos, en la teoría de la argumentación, ellas constituyen trampas mentales capaces de inducirnos a conclusiones y modelos inexactos. La distinción crucial entre una verdadera investigación y una pseudo-investigación reside en el cuidadoso diseño de observaciones y que lleva a cabo el investigador para evitar dichas trampas y arribar a conclusiones y modelos precisos. Es evidente, entonces, que si vamos a hablar de la falacia, no nos queda otro remedio que acudir a definir la falacia. En este sentido, pues me sale la parte analítica de mi formación. Tengo que definir ese objeto del que yo voy a hablar. Y para ello me voy a valer de La fauna de la falacia, que es un libro extraordinario del siempre querido y recordado Luis Vega Reñó. Decía Luis, entendemos por falaz el discurso que pasa o se quiere hacer pasar por una buena argumentación, al menos por mejor de lo que es, y en esa medida se presta o induce a error, pues en realidad se trata de un pseudo argumento o de una argumentación fallida o fraudulenta. El fraude no solo consiste en frustrar las expectativas generadas en el marco argumentativo,
sino que además puede responder a una intención o a una estrategia deliberadamente engañosa. En todo caso, representa una quiebra o un abuso de la confianza discursiva, comunicativa y cognitiva sobre la que descansan nuestras prácticas argumentativas. O sea, el que tenga el libro de la falacia, la fauna de la falacia la consigue en la página 98 de esa edición. Ahora bien, el estudio de los malos argumentos adolece de algunos vicios que Vega también caracteriza. Y lo voy a parafrasear en unas partes del mismo libro, que él nos dice que las tareas tradicionales de disección y momificación de la falacia presentan diversas limitaciones. Algunas tienen un enfoque principalmente educativo, al exhibir ejemplos de forma aislada, sin ofrecer mayor utilidad más allá del ámbito escolar. Es decir, esas listas, ustedes lo pueden ver en internet. Salen unas listas con yo no sé cuántos nombres y dan uno que otro ejemplo, algunos muy mal dados, muchas veces muy equivocados, porque para que haya una falacia se necesita que haya un argumento y entonces simplemente ponen de ejemplo una frase, entonces no puede ser una falacia fallándole el elemento primordial. Y lo otro, que no lo tengo escrito, pero que me vino ahorita a la mente por un asunto que me pasó no hace mucho en un grupo de estudiantes. En algunas partes de Latinoamérica, en Venezuela también se dio mucho durante mucho tiempo, se entiende por falacia algo que no es verdad. Es más, vamos a ponerle la palabra, algo que es una mentira. Entonces, llaman falacia a cualquier cosa que sea una mentira. No, nosotros estamos aquí en otro terreno. Estamos hablando de argumentos o pseudoargumentos que no tienen las características esenciales para ser calificados como buenos argumentos. Eso es muy importante que se mantenga claro en la mente. Sigo. Otras limitaciones son más sustanciales, decía Luis, como la falta de un análisis crítico suficiente y la carencia de relevancia teórica en todo un proceso en que se estén utilizando estas falacias. La falta de coherencia teórica en torno a las falacias se debe principalmente a su naturaleza como errores que se cometen en diferentes ámbitos. Estos ámbitos no se rigen por una única forma correcta de realizar las tareas, ni tampoco tienen un solo objetivo definido. Por ello, el estudio de los fallos argumentativos debe ser minucioso, sobre todo porque habría que empezar por preguntarse qué es un buen argumento, cuestión que no tiene una respuesta sencilla. Entonces, ¿en dónde estamos entrando? Estamos entrando en el reino de Ápate y Dolos. ¿Y por qué yo escojo esa analogía? Resulta ser que en la mitología griega, Ápate era una de las daimones que simbolizaba el engaño, que simbolizaba el fraude, y junto con Dolos, que personificaba los ardides y las malas artes, Ápate pertenecía a los espíritus que surgieron de la caja de Pandora. Solían estar con los pseudólogos, es decir, con las mentiras, y su contrapartida era Aletheia, la verdad. Nada más y nada menos que la verdad. Fíjense entonces cuál es el problema. Que nosotros, al hablar de los malos argumentos, de hablar de los sofismas, hablar de las falacias, pongámosle el nombre que queramos, deberíamos saber a qué llamamos un buen argumento. Porque surgen preguntas como, ¿qué sucede con un mal argumento? ¿Cómo lo detecto? ¿Cómo diferencio el buen argumento del que no lo es? ¿Qué sucede cuando alguien, haciendo uso, por ejemplo, de la esfera pública, forja argumentos tramposos? ¿Poseemos las herramientas conceptuales para diferenciar entre lo válido y lo factible de lo que no lo es? Esto es terrible porque en todos los ámbitos de la vida laboral, en todos los ámbitos de nuestra vida laboral y personal, ponemos en juego nuestras capacidades discursivas. Ay, perdón. Ponemos en juego nuestras capacidades discursivas apuntando a diferentes objetivos. Hacer valer una propuesta de acción, justificar una decisión ya tomada, solucionar una disputa, negociar un acuerdo favorable, etc.
En cualquiera de estas situaciones necesitamos recurrir a herramientas argumentativas que sirven tanto para gestionar y comunicar la información de la que disponemos como para evaluar los argumentos alternativos de quienes forman parte del proceso del que nosotros estamos hablando. Es decir, en este caso, si nosotros tenemos una conversación, nosotros tenemos una discusión o tenemos la defensa de un trabajo de grado, de maestría, de licenciatura, de doctorado, de cualquiera de los momentos que nosotros vayamos a enfrentar una defensa de un trabajo. Por eso es indispensable comenzar por reconocer los elementos constitutivos de un argumento para poder determinar los requisitos que deben cumplir los buenos argumentos y diferenciarlos exactamente de los malos argumentos. Ahora, yo no me puedo detener en este punto del reconocimiento de las partes constituyentes de un argumento, eso lo tendríamos que hacer en una clase, y entonces yo voy a suponer algo terrible, que yo voy a suponer que ustedes lo conocen y que ustedes saben cómo enfrentarse a ese reto, porque muchas veces nosotros decimos que sabemos diferenciarlo y podemos diferenciarlo cuando los textos están ordenados. Pero cuando no estamos en presencia de un texto ordenado, nos cuesta muchísimo trabajo encontrar cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. Por experiencia tengo que cuando nosotros estudiamos alguna sentencia de algunos de los tribunales que nosotros tenemos acceso a través de Internet, les pido, por ejemplo, a los estudiantes de Derecho que se fijen cuáles son las premisas que sustentan tal decisión y les cuesta un trabajo horroroso porque están redactados como... Voy a utilizar un refrán que se usa aquí en Venezuela como Dios pintó a Perico. Ustedes no saben por dónde empezar. Entonces, el saber encontrar los elementos, premisas y conclusión es esencial para poder entrar en el estudio de los argumentos falaces. Voy a hablar de algunos de ellos, que son los más frecuentes que yo me he encontrado en los trabajos de investigación y son mucho más frecuentes de lo que ustedes imaginan, ¿no? Porque muchas veces la falacia surge no totalmente con una mala intención, sino con una cierta, yo me atrevo a utilizarlo sin que sea peyorativa la palabra, sino una cierta torpeza argumentativa. Y entonces eso ocasiona esos vicios terribles, ¿no? De tal manera que no siempre uno debe pensar que está hecho con mala intención. Hay una falacia que es interesantísima, que suele señalarse como muy habitual, y es esa llamada falacia de supresión de pruebas o un cherry picking, llamada también falacia de la evidencia incompleta o selección de la cereza. Se refiere a cometer un error al presentar información, ya sea destacando únicamente la más favorable o la menos favorable, o adoptando la información a conveniencia. Este error ocurre con frecuencia al divulgar investigaciones novedosas, ya que no se toma en cuenta la calidad integral de los datos, ni se consideran todos los puntos de vista disponibles. Se trata de una falacia típica de las que son clasificadas bajo el rótulo de generalización apresurada, llamada también falacia de evidencia anecdótica, prueba anecdótica o ley de los pequeños números. Hay en algunos manuales yo me encontré muchas veces clasificada bajo el nombre de falsa precisión. Este error radica en citar casos concretos o datos incompletos como fuente de información sin considerar otras pruebas relevantes que podrían ofrecer una perspectiva distinta a la defendida. Yo me encontré en la web, cuando estaba preparando el texto, una agencia de noticias donde se recoge una anécdota que resulta ser muy clara para mostrar en qué consiste este mal argumento, más allá de la frialdad de las definiciones. Esto ocurre en el año 2022 en Chile y es durante una entrevista en el canal de televisión Chilevisión, donde la periodista Macarena Pizarro cuestionó al presidente Gabriel Boric sobre las acciones de su gobierno para combatir la delincuencia. La periodista hizo referencia a la encuesta nacional de seguridad ciudadana que mostró una disminución en la tasa de victimización en el año 2018, alcanzando su punto más bajo en 2021. Sin embargo, entre marzo y julio del año 22, les repito que esto sucedió en el año 2022,
Los robos violentos de vehículos aumentaron en un 60% y los homicidios en un 34%. Ante esto, el presidente respondió que la periodista estaba sesgando la información con los datos seleccionados y que habría cifras que mostraban lo contrario. Es más, él allí utilizó la expresión cherry picking, que eso fue lo que hizo que se transformara en una novedad en la noticia, porque fue muy impactante la forma como él lo dijo. Entonces, aquí hay varios ejemplos, ¿no? Esto es un error argumentativo que imagínense por un momento que uno lo cometa en el desarrollo de una tesis, eso hace que se tire por la borda todo el esfuerzo que puede representar y nos conduciría al fracaso de esa investigación. Eso sucede mucho con esta falta de precisión o de supresión de pruebas. Ocurre muchísimo cuando se están haciendo las encuestas de cualquier tipo, y entonces se escogen ciertas y se seleccionan las cosas de tal manera que terminas dando unos resultados que apuntalan lo que yo quiero mantener. Por eso es que hay que tener tanto cuidado con ese tipo de información que muchas veces es sesgada. Otra de las falacias, perdón porque me salté aquí. Me salté una página completamente y no importa porque yo lo puedo decir de memoria. Una de las cosas que se presentan en este momento es que yo no quisiera meterme en los ejemplos políticos porque son muy peligrosos, pero nosotros podemos ver muchísimas veces en las páginas de información, de noticias, cómo las noticias son sesgadas porque ocultan información. Yo me atrevo a decir más que de supresión de pruebas, es el caso de las descontextualizaciones, de las cuales uno se ve muy afectado en el momento que hace cierto tipo de declaraciones. Voy a pasar a otra de las falacias, que es la conocida como el argumento ad ignorantia. En una discusión crítica, supónganse ustedes que ustedes están discutiendo algo en cualquiera de los temas que a ustedes les guste, bien sea del campo del derecho, bien sea del campo de la administración, bien sea del campo de la literatura, de la biología, se presenta un punto de vista que la persona que lo presenta está obligado a defenderlo. Si la otra persona que está en esa discusión, en este caso los evaluadores del trabajo, le solicita que hagan, ustedes hacen una afirmación y en esa tesis ustedes van a tener que defender ese punto de vista. ¿Cuándo se viola esta regla? Ya para el siglo XVII, Locke, en el ensayo sobre el entendimiento humano, contribuyó con la discusión sobre la falacia, caracterizando la falacia con el llamado ad. Entonces, por eso habla de la falacia ad hominem, la falacia ad verecundiam, al baculum, a la ignorancia. Y esta falacia ad ignorancia, que a mí me interesa hablar mucho de ella, es muy importante porque se encuentra en diversos ámbitos de nuestra vida y, por supuesto, en los trabajos que nosotros enfrentamos. Veamos lo siguiente. Cuando nosotros le pedimos a alguien que defienda un punto de vista, esta situación se conoce como la falacia de la ignorancia, cuando no me dan esa información y se basa en aprovechar la incapacidad del oponente para responder. El proponente podría considerar que su afirmación es verdadera, incluso sin probarla, porque nadie la refutó. Esta falacia a menudo implica una inversión de la carga de la prueba, donde se traslada al oponente la responsabilidad de demostrar la falsedad de lo afirmado en lugar de proporcionar argumentos sólidos. En realidad, se ignora el principio que establece. Por cierto, lo decía el profesor al finalizar su charla anteriormente, quien afirma prueba, no quien niega. Lo que significa que la carga de la prueba recae en quien hace la afirmación y no en quien la niega. En pocas palabras, esta falacia implica no respaldar adecuadamente una conclusión con razones sólidas o pretender que sea el oponente quien las proporcione. En el ámbito científico, recurrir a la ignorancia de manera errónea ocurre cuando se sostiene que algo es falso solo porque no hay evidencia al respecto, sin considerar que dicha evidencia podría no estar disponible
o ser inaccesible físicamente, por ejemplo, debido a limitaciones espaciales o temporales. La apelación a la ignorancia es común y a menudo pertinente en el contexto de los juicios penales, ya que según la legislación de varios países, se presume la inocencia de una persona acusada hasta que se demuestre su culpabilidad. Este principio se adopta debido al reconocimiento de que cometer un error al condenar a un inocente es mucho más grave que absolver a un culpable. Por lo tanto, en un caso penal, la defensa puede legítimamente argumentar que si la parte acusadora no ha demostrado la culpabilidad más allá de una duda razonable, el único veredicto posible es de inocencia. Aquí a mí me viene mucho a la mente las críticas hechas a cuando se enseñan las falacias como una especie de catálogo, porque, por ejemplo, fíjense que aquí estamos hablando de la posibilidad de utilizar el argumento por ignorancia, no la falacia, sino el argumento, más bien de manera adecuada y positiva en los juicios penales. Eso significa que si nosotros pudiéramos estudiar y detenernos a estudiar los argumentos con los famosos esquemas argumentativos y saber cuándo estamos en presencia de un argumento por ignorancia, pero que tiene todas las características de un argumento válido, entonces es fácil entender que lo podemos aceptar. Pero cuando viola alguna de las normas para que realmente nosotros podamos encontrar pertinencia, coherencia y disponibilidad de la información para extraer determinadas conclusiones, entonces ahí vemos cómo es que se nos está formando el pseudoargumento. Una de las falacias más comúnmente, que yo le puedo decir que yo las he encontrado muchísimo, es una que aparece en algunas partes como tradición, ¿no? Es el argumento antiquitatem. Es conocida como apelación a la tradición, se basa en la idea errónea de que lo correcto o verdadero es algo que ha perdurado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, y aquí lo dije porque simplemente me la aplicaron a mí, sostener que las mujeres deben abstenerse de incursionar en la política porque siempre ha sido así es un ejemplo de esta falacia. ¿Qué significa? En su esencia lógica, esta falacia se estructura de la siguiente manera. Se argumenta que la opción A es superior a la opción B simplemente porque ha existido durante un periodo de tiempo más prolongado, y eso lo mantenemos mucho en las casas por la tradición, y como es por la tradición se tiene que aceptar, y esto evidentemente me conduce a conclusiones absolutamente erradas. La persistencia de esta premisa, perdón, de esta falacia, es sumamente, notable, especialmente en el ámbito de las ciencias biomédicas. Cuando yo estaba escribiendo el texto, yo consulté un artículo relacionado con el tema, y allí se menciona que en el campo de la biología molecular es común que los profesionales sigan protocolos heredados sin cuestionar su eficacia. Este seguimiento estricto puede incluir pasos innecesarios o aproximaciones subóptimas que nunca han sido cuestionadas debido a la lógica de simplemente sigo estos pasos porque aparecen aquí, me los proporcionó esta persona quien a su vez se los aprendió en un laboratorio de los Estados Unidos y fue alumno del profesor tal. Este tipo de apego a la tradición a menudo conduce a la inclusión de pasos irrelevantes en nombre de reproducir las condiciones originales. Un ejemplo ilustrativo de este argumento se encuentra en la creencia arraigada de que preparar, por ejemplo, las sopas de cebolla en cazuelas de barro es fundamental para obtener un resultado óptimo, cuando en realidad el uso de las marmitas obedecía y obedece a razones muchísimo más prácticas y totalmente distintas, como es el caso que recitan, por ejemplo, el gratinado en un horno. Es evidente que el seguimiento reflexivo de protocolos establecidos no solo obstaculiza el progreso científico, sino que también puede resultar muy peligroso. El peso asignado a la autoridad en la mera tradición ha justificado prácticas médicas arcaicas, como es el caso de las sangrías, y continúa respaldando la pseudociencia mediante referencia a la antigüedad como garantía de validez. Ahora bien, la falacia contraria a la mencionada anteriormente es el argumento ad novitatem.
Este argumento radica en la creencia de que una idea es más válida o superior simplemente por ser más reciente. Este tipo de falacia es frecuentemente utilizada en el ámbito publicitario, donde se busca persuadir al público mediante la idea, por ejemplo, descubre el más reciente avance en productos para el cuidado capilar que combaten inmediatamente la calvicie al instante. O todas las propagandas que se hacen para quitarse las arrugas y todas estas cosas. Entonces, uno se va comiendo el cuento y lo que hace es caer en unas trampas argumentativas terribles. ¿Cuál es el esquema lógico detrás de esta falacia? Se resume en la comparación entre A y B. Es decir, A es calificado más actual que B, y eso me hace encaminar a la conclusión equivocada de que si es más actual que B, entonces A, al buen tuntún, es superior a B. Es muy común en la práctica acreditada considerar algo como bueno únicamente porque es nuevo. Por ejemplo, una nueva técnica metodológica puede generar numerosas publicaciones y su aplicación sistemática simplemente por ser novedosa. A pesar de que la nueva técnica puede ser más avanzada, en muchos casos la antigua sigue siendo perfectamente válida o incluso pertinente. Muchos investigadores nos hemos enfrentado a estos dos argumentos cuando se pide la adopción de una técnica más moderna, ad novitatis, para respaldar un hallazgo lógicamente demostrado, y por otro se solicita utilizar una técnica tradicional porque siempre se ha hecho así en la antigüedad. Y yo voy a hacer un alto aquí por la pregunta de Anita. Cuando yo era estudiante de letras, de literatura, antes de hacer la carrera de filosofía, yo tuve una profesora que la recuerdo con un enorme aprecio, una especialista en la literatura española, pero que era una maravilla. Todo lo que yo aprendí en mi vida de la literatura del siglo español, el siglo de oro español, se lo debo a la doctora Elizabeth Aubert. Y ella era muy amiga, Ana, de utilizar la memoria. Y si tú presentabas un examen donde tú no respondías, pero con un caletre impresionante, ella de alguna manera te iba a bajar algún punto. En un resultado de un examen había una estudiante que estaba protestando la forma como ella la había corregido, y a mí se me ocurrió intervenir en la clase y le dije que yo estaba de acuerdo con la estudiante y no con ella, porque yo consideraba que la inteligencia, la memoria no podía, la inteligencia no podía estar al servicio de la memoria, sino que era al revés, que la memoria tenía que estar al servicio de la inteligencia. Por supuesto, se me ganó una discusión con la profesora terrible, que después terminamos siendo muy amigas. Pero ella durante un tiempo hablaba y decía, la estudiante de la inteligencia, porque no me podía perdonar lo que yo le había dicho en aquel momento. Y en la pregunta tuya acerca de lo de la inteligencia y de la memoria, me vino a la mente porque el ejemplo que yo estoy tratando de dar aquí cuando digo de las partes metodológicas tiene que ver con la instauración de las competencias. Cuando se puso de moda las competencias, nos pegaron las competencias por las cabezas y no querían saber para nada los métodos anteriores, sin que eso yo esté diciendo que uno era mejor que el otro. Pero es que hay algunas cosas que eran mejores, pero también otras que debían mantenerse como debieron haberse hecho en determinados momentos. Hay carreras como, por ejemplo, la filosofía, que cuesta muchísimo trabajo ir a desarrollar un plan educativo, un currículum de estudios, tomando la base de las competencias, cuando un filósofo es competente. Entonces eso, por cierto, Ana, que me estoy refiriendo a ella, me ocasionó muchísimas peleas a mí en la universidad, y tú me lo suscitaste con la pregunta que hiciste. Una pregunta. Es significativo, sigo, señalar dos tipos de argumentos falaces que aparecen también con mucha frecuencia. Son violaciones a la regla de la relevancia que deben tener los argumentos en las investigaciones. Hay argumentos que deben ser pertinentes y relevantes para lo que yo estoy estudiando. Esos dos tipos de violaciones durante un tipo de debate o discusión
Uno de ellos ocurre cuando la argumentación no guarda relación con el punto de vista inicialmente planteado en la confrontación, lo cual se conoce como argumento irrelevante. Estamos hablando de biología y me salen con un argumento de zoología, no tiene nada que ver. Pero el segundo tipo, cuando se presenta, se defiende un punto de vista sin utilizar argumentos válidos, dando la apariencia de que son argumentando bien, y eso se llama no argumentación. Hay algunos otros que le dicen no, un error de razonamiento, ¿no? Y un error del cual no se sigue ninguna conclusión. Ahora, sigo para casi ya finalizar con la falacia del argumento ad populum. Estos argumentos, que son los argumentos realmente conocidos con el nombre de argumentos de la emoción y también como argumento ad populum, ese consiste en afirmar algo que es de la opinión favorable de la gente en lugar de presentar razones. Se suele utilizar en un discurso populista, un discurso seductor, y tiene como esquema lógico A afirma P. A presenta contexto emocional favorable para la mayoría y por lo tanto P. Entonces, esto se puede perfectamente, digamos, colar dentro de una investigación, y eso es sumamente peligroso, porque todo el mundo lo dice, y yo no me detengo a hacer un estudio determinado de por qué se está manteniendo eso en un momento determinado, y me puede conducir a errores garrafales en las investigaciones que yo puedo estar llevando a cabo. Esta falacia del populum se une con la llamada argumento ad verecundia, y esto es terrible cuando esto sucede, porque resulta que cuando yo estoy hablando en el ámbito de la emoción, y es porque todo el mundo lo dice y porque hay alguien muy especial que lo dice, entonces yo caigo en la falacia de apelación inapropiada a la autoridad, es decir, ad verecundia, que surge cuando se hace una apelación a partes que no tienen una autoridad legítima en la materia que se está discutiendo. Esto se manifiesta al fundamentar una conclusión en el criterio de una supuesta autoridad carente de legitimidad en la materia, como por ejemplo cuando se apela a testimonios de los anuncios publicitarios. Un ejemplo claro de esta falacia es cuando se insta a elegir un vehículo de una marca específica debido a la afirmación de un famoso deportista sobre la superioridad de ese automóvil, o a consumir una bebida respaldada por una estrella de cine o futbolista, o cuando se le quiso hacer la propaganda absolutamente contraria a la Coca-Cola, porque en una rueda de prensa a Cristiano Ronaldo le pusieron una Coca-Cola por delante y él la quitó y dijo que era dañina, y la propaganda fue terrible en contra de la Coca-Cola. No sé si ustedes seguirán ese tipo de programas deportivos. Yo sí, además aquí en el país me tienen como un especialista del fútbol sin que sea especialista. Yo lo que soy es simplemente fanática del fútbol, ¿no? Entonces, aunque el uso de la autoridad es legítimo en contextos académicos, técnicos o científicos, se vuelve inapropiado cuando el experto carece de competencia en el campo en cuestión, cuando otras autoridades tienen opiniones diferentes o cuando el experto defiende intereses personales. Yo me encontré un ejemplo y lo modifiqué un poco, pero en el fondo sigue estando muy parecido como me lo encontré en las redes, que dice: el Premio Nobel de Literatura ha dicho que su nación debe desembolsar más dinero en armas para garantizar así la seguridad de los ciudadanos. Y la persona que está diciendo esto dice: ahí está una opinión muy válida que respalda mi punto de vista. Es genial contar con ese tipo de apoyo para respaldar lo que yo pienso. En ese ejemplo, la opinión del Premio Nobel de Literatura sobre gastos militares no justifica una postura de índole política. Ahí tendría que darse o alguna otra razón, que ese Premio Nobel sea un experto también en gastos militares. Entonces, evidentemente, lo que se está es apelando a la figura de la persona, la fama que tiene la persona. Esto me lo encontré yo en las redes, la cara de Einstein, porque el hecho de que lo haya dicho Einstein no tiene por qué ser siempre verdad. Es relevante destacar
que hay otros aspectos que nosotros debemos considerar, que es el argumento de autoridad. Ojo, no la falacia. Es fundamental no confundir el uso legítimo de consultar a expertos o autoridades en un tema con la falacia de apelar a la autoridad. La capacidad de distinguir entre caer en una falacia de recurso a la autoridad y buscar un peritaje legítimo por parte de un experto está influenciado por diversos factores. Vamos a imaginar este ejemplo. Afirma que las tortugas gigantes de Galápagos están en peligro crítico de extinción. B y C declaran que los doctores fulanito y menganito niegan esta afirmación, argumentando el mayor prestigio y credibilidad de estos doctores. En conclusión, se considera falsa la afirmación de A y se establece como corolario que la opinión de fulanito y menganito va a prevalecer. No obstante, conviene recordar que incluso un genio puede equivocarse y su prestigio no garantiza la veracidad de sus afirmaciones. Sigo una de las falacias más comunes que yo la dejé de último, es la falacia del argumento ad hominem, que se produce cuando un argumento se basa en atacar a la persona que sostiene cierta postura en lugar de refutar sus argumentos de manera válida. Este ataque puede ser abusivo o circunstancial. Dentro de esta categoría también se incluyen el tucuoque y envenenar el pozo. El ad hominem ofensivo presenta diversas variantes. Por ejemplo, el oponente puede ser denigrado y sus afirmaciones consideradas poco válidas debido a sus inclinaciones políticas o religiosas, como tildar a alguien de papista, ateo, derecha radical o izquierda radical. Yo aquí tengo un ejemplo también de tipo personal. Cuando yo estaba estudiando justamente la carrera de letras, había un profesor muy conservador que hoy se podría calificar como derecha radical. Yo soy muy enemiga de esas categorizaciones, pero sería de esa manera muy tradicionalista. Y él nos estaba dando en los últimos cursos de literatura española, y nos había mandado a hacer un análisis, pero el autor lo podíamos escoger a nosotros. Y entonces a mí no se me ocurrió otra idea que escoger a Juan Goytisolo. Y me busqué el asesoramiento de otro de los profesores de tal manera de presentar un trabajo impecable, porque yo sabía que aquel señor me iba a matar porque era un comunista de la época de la República Española. Entonces, el autor que yo estaba analizando. Entonces, fíjense lo que sucede. Vas a descalificar el trabajo y la obra de un determinado autor porque el señor era comunista de la República, o al revés, o porque es un tremendo derechista, conservador de tal parte que no vas a leer las obras de fulano de tal por tal o cual característica, como se ha hecho con algunos. O voy a utilizar el famoso ejemplo de por qué Borges nunca recibió el Premio Nobel de Literatura, porque era amigo de Allende. Entonces hay una serie de elementos y de ejemplos que nos vienen al momento y que nosotros, dándole ya una forma no anecdótica, porque uno siempre recurre a eso para poderles explicar lo mejor que pueda, la podemos dejar colar fácilmente y decir, por ejemplo, yo no voy a trabajar a tal autor porque ese autor era un drogómano, porque ese autor era ateo, porque ese autor era un fanático religioso. Entonces, ese problema es evidente que se nos puede colar en un trabajo de investigación. Ahora, el argumento ad hominem circunstancial ocurre cuando las circunstancias personales de quien hace o rechaza una afirmación son utilizadas para desacreditarla. En este caso, se comete el error de dar más peso a las circunstancias que a la calidad de la afirmación en sí. Un ejemplo actual de esta falacia se da en el contexto político, donde durante una crisis político propone la distribución de agua en todo el país para detener la propagación de un virus. Se podrán imaginar que esto es tomado de aquí en mi país. Ante esto, otro político descalifica la propuesta señalando el pasado de corrupción del primero, lo cual constituye un claro ejemplo de falacia ad hominem ofensiva. Es importante destacar
que la acusación de corrupción contra el primer político es completamente irrelevante en el contexto del argumento que se está presentando. El tucuoque es una falacia en donde se critica y se descalifica, porque quien critica también ha hecho eso que se critica. Por ejemplo, ustedes se lo pueden conseguir en la mayoría de las discusiones políticas, se encuentran muchísimo, pero vamos a verlo en el contexto de la familia, ¿no? La mamá le dice a la hija, no fumes, te está haciendo daño, no puedes seguir fumando, y la hija le contesta, pero ¿cómo me vas tú a criticar eso si resulta ser que tú también has sido una gran fumadora? Entonces el argumento ahí no tiene que ver con que la señora haya dejado o no haya dejado de ser fumadora, simplemente ella está dándole una razón a la hija, y ella en vez de aceptar o refutar la razón de que se puede o no se puede enfermar, lo que hace es atacarla a ella porque también lo había hecho en algún momento. En cuanto a envenenar el pozo, se pretende inhabilitar al argumentante para un tipo de discusión o incluso para toda discusión, apelando a características personales o circunstanciales. Se puede inhabilitar la argumentación u opinión de toda una clase de personas de la que forma parte el atacado, cuando se dice todos los abogados son ladrones, todos los políticos son deshonestos, todos los médicos hacen mala praxis. Bueno, ese es envenenar el pozo. Si ustedes lo dicen en el contexto de una discusión, imagínense ustedes el daño tan terrible que hace. Ahora bien, para ir finalizando, hay una falacia terrible, que es la falacia de la causa falsa. Yo en las épocas en que daba clases en el pregrado en la universidad, siempre decía que una de las falacias de mayor dificultad para detectar, fuera de los ejemplos que uno utiliza en las clases, es la de la causa falsa. Porque en el fondo uno tiende a calificar todas las falacias de causa falsa. Porque después de tal cosa, por lo tanto, debido a tal cosa, que es la falacia post hoc ergo propter hoc. Este es un tipo de falacia de causa falsa en la que se presume que un evento ha sido causado por otro evento que sucedió antes que él. Es fácil de detectar cuando es flagrante, pero incluso los mejores científicos o estadistas ocasionalmente llegan a conclusiones erróneas por ella. La causa falsa también es la falacia que se comete cuando se argumenta erróneamente contra alguna propuesta con base en que cualquier cambio en una dirección determinada seguro llevará más cambios en la misma dirección y así a graves consecuencias. La falacia esta de después de tal cosa, por lo tanto debido a tal cosa, yo tenía un ejemplo que no lo usé en la clase de hoy porque es muy, bueno, en la clase, en la charla de hoy, muy elaborado, que tiene que ver con las predicciones de los sismos en una zona de los Estados Unidos, que hice el ejemplo por una solicitud de mi hermano, que es geólogo, y iba a dar una charla y quería refutar una posición acerca de la predicción de los sismos, y realmente pues me gustó mucho el tema y me dediqué a buscarle las fallas a la argumentación del oponente de mi hermano. No lo hice aquí porque el lenguaje era bastante, digamos, muy específico de la geología, y entonces se iba a ocasionar mucho ruido comunicacional. Ahora bien, las falacias en resumen consisten en despropósitos de los argumentos. Muchas de ellas son atractivas y comunes, que incluso, pues como ya lo ven, tienen nombres propios. El post hoc ergo propter hoc, todo el mundo le encanta pronunciarlo. Aunque pueden parecer un tema separado que deba ser estudiado, en realidad llamar a alguna falacia generalmente implica que viola una regla de los argumentos sólidos, de los argumentos válidos. Por ejemplo, esa falacia de causa falsa, si nosotros la estudiamos con detenimiento, vemos que es una conclusión cuestionable porque no se ha establecido con claridad la relación entre la causa y el efecto. Yo les agradezco
toda la atención que han prestado y les doy mi más profunda gratitud por dedicar su valioso tiempo para escucharme. ¿Será que yo me quedé desconectada? Bueno, muchísimas gracias. Te oigo, Jesús, pero no te oigo. Sí, ¿sí me escucha, doctora? Ya, Sí, sí me ahora sí. escucha. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias. La verdad es que es un gran placer escucharle, como siempre, y aprender de un tema muy interesante, un tema que realmente está mucho más presente de lo que en muchas ocasiones somos conscientes en el ámbito académico y también en el ámbito social. Le agradezco muchísimo, pero bueno, vamos a dejar, si usted gusta, un espacio para las preguntas, para los comentarios. He observado que han levantado la mano varias personas. Alicia Monangas, adelante, por favor, si es tan amable. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí, cómo no, te escucho Sí, muy perfectamente. bien. Sí. Gracias, muy amable. Gracias por su presentación, de verdad muy esclarecedora. Pero sí me gustaría preguntarle qué tipo de falacia puede ser cuando estamos hablando de mitos, ¿ok? Yo estoy leyendo un libro que se llama La falsa moral. Entonces, yo no sé si cuando estoy hablando de falsa moral en mitos, o sea, desmitizando, de hecho, hay libros que tratan de argumentar en contra de temas científicos, por ejemplo, el tema climático. Entonces, creo que estoy viendo que estos contraargumentos parecerá que se parecen un poco a las falacias. ¿Estoy en lo correcto? No, Gracias. no estás, Alicia. Bueno, No estás totalmente. Déjame, espérate, perdón, porque es que es un reguero de agua aquí peligrosísimo, que no me vaya a mojar el laptop, pero ya lo resolví. Fíjate lo siguiente, Alicia, para que nosotros hablemos de una falacia, es indispensable que tengamos por delante el argumento que vamos a llamar falacia. Yo no puedo decir que la desmitificación de algo sea una falacia, porque entonces allí estoy entendiendo la palabra falacia prácticamente con la acepción de mentira. La falacia es un argumento, como a veces lo definen otros autores, para no meterme específicamente con la definición de Luis Vega, sino con una más conocida y más trabajada en los ámbitos académicos, que es la de un argumento engañoso, un argumento que me puede a mí embaucar, me puede hacer sentir que me atrae, pero que realmente está mal elaborado. Pero la característica esencial es que sea un argumento, no importa que sea no válido. Por eso yo decía al principio que hay que tener cuidado con las redes y con Internet, porque en Internet pues, te puede aparecer como ejemplo, decir tal cosa en un momento determinado y simplemente lo que hacen es poner una frase. La falacia es el argumento. Entonces, en ese libro de la falsa moral, nosotros tendremos que ver cuál es el argumento que se está exhibiendo y cuál es el contraargumento que se está utilizando para rebatir alguna de las ideas. Y entonces poder hacer la clasificación de la falacia, porque se puede caer dentro de la falacia. Ad hominem, por ejemplo, simplemente descalificar a quien me está argumentando, o puede ser una causa falsa, se esté estableciendo una relación causal que no existe, o puede ser una falacia no sé, de envenenar el pozo, o de tu cuoque. Es decir, Alicia, lo que quiero decir es que la calificación de falaz tiene que ser al argumento. La falacia se comete dentro de un argumento, si no, la falacia no está, no existe. No sé si con eso te aclaro la duda.
Sí, bueno, profesora, muchísimas gracias. Cualquier cosa, Me lo yo pregunta, me lo creo. voy a preguntar, no hay problema. Alicia Muy es una amable. de mis exalumnas del doctorado de Derecho de la universidad que se han convertido en mis mejores amigos. De paso, déjeme decirle. Bueno, entonces dime, Jesús, si puedes, le puedes dar otra pregunta si hay alguien más. Claro que sí, con mucho gusto. Tenemos también la doctora Ana María Pérez Romero. Adelante, doctora, por favor, si es tan amable. Muchas gracias. Solo no quiero privarme del placer de saludar personalmente a la doctora, a quien le tengo un gran cariño. Y pues me siento inmensamente emocionada de escucharla, de poderla ver, de verla bien, de verla fuerte y de saber que estamos en comunicación, abrevando de su sabiduría. Siempre es un verdadero placer escucharla, doctora. Mi abrazo fraterno. Muchísimas gracias, Anita. Sí, yo sigo teniendo mucha fuerza. Yo ahora cuando el doctor nos pidió que hiciéramos, utilizáramos las flores que él utilizó con el eje de coordenadas de la energía del estado de ánimo. Bueno, en el amarillo. Sí, yo caí exactamente en el del estrés y me pareció muy bueno cuando decía el estrés, cuando decía que o tenemos dos opciones, o huimos o mordemos. O peleamos. O peleamos. Y eso es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Muchas gracias, Anita, por tu palabra. Siempre es muy agradable contar con el afecto y el cariño de todos ustedes. Muchas gracias. Muchos años de conocerla y muchos años de admirarla. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, no sé si alguien más tenga alguna pregunta más, algún comentario. Bueno, en lo que surge, pues solamente agradecerle, doctora Corina Lloris, ha sido como siempre un privilegio poderle escuchar y más el poder contar con su participación en nuestro programa de posgrado, de licenciatura. Será un verdadero placer poderle escuchar en nuestras clases. Muchísimas gracias, muchas gracias por aceptar acompañarnos en este espacio. Y bueno, un tema muy interesante, porque todos los días en los medios de comunicación, en diferentes espacios, las personas decimos que compartimos distintos tipos de argumentos, las personas damos opiniones y en muchas ocasiones creo que no se hace ningún juicio, ningún tipo de análisis sobre esas opiniones. Muchos ciudadanos seguimos leyendo las redes sociales, seguimos escuchando y viendo la televisión sin ningún cuestionamiento crítico de quiénes aquellos emiten esas opiniones o esas afirmaciones. Y simplemente lo asumimos la información como conocimiento, ¿no? Entonces creo que esto que usted nos ha comentado es muy valioso para cuestionarnos y ha sido extraordinario escucharle. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jesús. Sí, permíteme decirte algo que me vino a la mente. Cuando estábamos en plena pandemia, estaba justamente Donald Trump finalizando su periodo gubernamental y venían las elecciones en los Estados Unidos. Y Trump había tenido mucha injerencia en los problemas políticos venezolanos. Una periodista famosísima, no voy a dar el nombre, ofreció una entrevista a Trump y descontextualizándolo, dijo unas cosas con referencia a la política en Venezuela, que yo en el momento que lo leí, y eso es porque uno adquiere la experiencia, ¿no? Y la práctica, y tienes ahí un manejo que otros no lo tienen. Dije, esto no es así, esto está descontextualizado. Y tuve la enorme suerte que una amiga periodista me hizo llegar el texto completo y pude rebatir lo que esta periodista decía. El ataque de ella hacia mi persona fue inmediatamente, pero inmediato. Me dijo que me empezó con el cuento del trumpismo, que si yo era trumpista le dije, no lo soy. Pero no tiene nada que ver si soy o no soy. El problema es que usted está descontextualizando y poniendo en boca de alguien una cosa que no la dijo. Y le está dando una interpretación a todo un problema político que trae serias consecuencias en el país. La señora se convirtió en mi enemiga pública y curiosamente
curiosamente, en este periodo que me ha tocado a mí desempeñar el papel que estoy desempeñando en el país, me hizo una entrevista fabulosa, porque entonces se reconcilió conmigo. Pero lo que quiero decir es que nosotros creemos muchas veces que estos problemas argumentativos se nos presentan en el momento que estamos dando una clase, y resulta ser que no, que nosotros se nos presenta permanentemente. Y para cerrarlo, para no abusar del tiempo, porque ya veo que se nos pasó el tiempo, es que no siempre que yo detecte una falacia voy a poder ganar la discusión. En más de una oportunidad me van a ganar. Me van a ganar porque a veces son sumamente efectivas en un público muy numeroso. Así es, así es. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por estas enseñanzas, doctora Corina Lloris. Ha sido un placer escucharle, le agradecemos muchísimo. Y bueno, esperamos muy pronto verle en estos espacios virtuales en nuestra universidad. Nuevamente, muchísimas gracias. Claro que sí, Jesús, y un abrazo para todos, a los que he podido ver aquí aquí en la pantalla y a los que yo sé que están porque yo revisé la lista. Un abrazo colectivo. Hasta luego, Jesús, hasta luego, Anita, hasta luego, Alicia y todos los que están en este momento. Un abrazo. Un abrazo, doctora. Que Dios la bendiga. Gracias. Muchas gracias a todos. Que pasen un maravilloso fin de semana. Pásenla muy bien. Recuerden, el inicio de clases es hasta el otro fin de semana. Mañana no tenemos clases, mañana se descansa. y nos vemos hasta el próximo fin de semana, ya en nuestros horarios regulares. Que la pasen muy bien.